Si estás pensando hacer inversiones en Estados Unidos o ya compraste una propiedad y te preocupa lo que pueda pasar con tu inversión, con tu patrimonio, en caso de que fallezcas, en casos fortuitos, este webinar es para ti. Bienvenidos. Me presento, soy Andrea Casallas, soy asesora inmobiliaria en el área de Florida, lo que es Orlando y Miami específicamente. Pertenezco a la NAR, que es la Asociación Nacional de Realtor para el estado de Florida, bajo lo que es el condado de Osceola. Soy manager y propietaria de Latinos Invirtiendo y también me especializo en inversionistas extranjeros, quienes desean comprar propiedades o hacer inversiones aquí en Estados Unidos. Trabajo bajo una compañía que se llama eXp Realty. Llevamos con un grupo, un equipo de especialistas que tienen más de 15 años de experiencia, más de 15 años en el mercado, manejando lo que son inversiones. También manejamos la parte residencial, la parte de administración de propiedades y todo lo que tiene que ver con servicios legales, tributarios, financieros y lo que es la parte de división de negocios. Tenemos también especialistas en créditos hipotecarios, en préstamos, para que ustedes, si en un futuro están deseando hacer una inversión, puedan apalancarse de bancos americanos. Tenemos todo el equipo que les pueden ayudar. Hemos creado una metodología. Esta metodología la hemos denominado OLL, que es lo primero que vamos a hacer es la parte del objetivo, ese primer paso, que es encontrar la propiedad adecuada para tu inversión. Esa propiedad que cumpla con las características que estás deseando, que supla tus necesidades y que te genere el retorno que estás estimando. La segunda parte o el segundo procedimiento va a ser la parte legal, donde nos reunimos con abogados, con contadores, hacemos una estructura legal bajo la propiedad que tú compras. Y el tercero es la parte de financiero. Si ustedes están buscando una parte de apalancamiento bancario, entonces hacemos todo el procedimiento para que ustedes puedan tener transacciones exitosas. Como les decía, el tema de hoy es sobre lo que es una protección sucesoral de patrimonio. Es muy agradable poder compartir con ustedes en estos momentos información de valor, que más que en estos momentos que hay tanta desinformación. Entonces, me complace poder compartir en este momento. No sé si ustedes ya compraron una propiedad, están considerando comprarla. El tema de hoy es un tema que a todos nos toca, sin importar la edad, sin importar la nacionalidad o el tipo de inversión que estemos pensando hacer. No sé cuántos de ustedes se han preguntado, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa con esa propiedad que yo compré? ¿A quién le queda? ¿Se maneja igual en Estados Unidos que en Latinoamérica? Son preguntas muy comunes. Por eso decidimos hacer este webinar para poderlos apoyar, para poderles brindar esa información que ustedes necesiten. Lo primero que vamos a hacer es un análisis. Vamos a hacer una planificación. Ese análisis, esa planificación es muy importante porque les va a ayudar a ustedes a determinar cuál va a ser ese paso a paso para hacer una transacción exitosa, para proteger ese dinero. Vamos a partir de que no importa si es una parte, un extranjero o si es una persona local. Sea que vives en Estados Unidos, sea que vives en Latinoamérica, y compras una propiedad aquí en Estados Unidos, vas a necesitar tener una planificación. Ya si eres extranjero o si eres local, vamos a mirar tres cosas que debemos tener en mente, tener en cuenta, tres objetivos. El objetivo número uno que vamos a tener va a ser evitar lo que es la parte del probate. ¿Qué es el probate? El probate es básicamente ir a juicio, ir a corte después de que la persona fallece. Estoy segura que ninguno de ustedes quieren que sus familiares, después de que alguno de ustedes fallezca,
sus familiares tengan que ir a corte, esperar años a que ellos puedan resolver para poder acceder al derecho de tener la propiedad. Entonces, cuando se hace una planificación familiar, el primer objetivo siempre va a ser eso, evitar el probé. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, para ahorrarle dolores de cabeza a sus familiares. Entonces, ya sea que ustedes tengan o no una LLC, una corporación, una compañía aquí en los Estados Unidos, esto es lo primero que tenemos que evitar. La idea es que se pueda planificar, que tú sepas cómo vas a distribuir tu herencia y no dejar que tal vez sea el Estado, que sea una tercera persona que decida por ti, sino que tú te dejes todo legalmente estipulado, y esto se va a hacer para evitar ir a corte mediante un trust, un testamento. Entonces, como les mencionaba, primer paso, evitar ir a corte, evitar ir a juicio, que sus familiares tengan que evitar eso. Entonces, cuando hablamos de planificación de lo que es la parte sucesoral, es importante que tengan en mente lo que es la parte del trust y lo que es la parte del will. Son dos términos totalmente diferentes. Número uno, el trust les va a ayudar a ustedes a evitar que tengan que ir a un probate, ir a una corte. Y el número dos, que es el will no va a evitar que ustedes vayan a corte. El will es como un deseo que ustedes tuvieron, donde, digamos, ustedes, si tienen hijos menores de edad, especifican con quién se quedarán y en qué momento. Pero no va a hacerlos de caso omiso de que no vayan a corte. Entonces es importante que entiendan que el trust les va a evitar este procedimiento que puede tardar años, 3, 5 años, y el will, mediante el will, sí van a necesitar sus familiares ir a corte y hacer este procedimiento. Entonces, no importa si, es decir, por ejemplo, tú tienes un testamento, con el testamento sí vas a tener que ir a lo que es un probate, ir a corte. Cuando no tienes un testamento, un trust, mediante el trust, no lo necesitas, no vas a corte. Y digamos, si tienes un familiar, normalmente sé que en Latinoamérica es muy común que si una persona fallece, la pareja se queda, su cónyuge se queda con su herencia. Si tienen hijos, pues entrarían bajo un 50% del monto total. Aquí en Florida no funciona igual. Aquí, si la persona fallece, debe ir a corte a menos de que haya hecho un trust. Entonces, pues, mediante ese trust, ustedes van a poder decidir si dejan a qué familiares van a dejar para que reciban esa herencia o ese patrimonio. Aquí en Florida es muy común que existan, digamos, compañías LLC que hacen el trust, y si son 2 o 3 integrantes, por lo general, la persona que fallece, esa parte de su compañía va a pasar al nombre de los demás, de las otras personas que pertenecen a la LLC. Si ustedes dejaron el trust, va directamente a sus familiares. Entonces es importante que lo tengan en mente. También es común que mediante el trust saquen a lo que son los hijos. A veces no quieren dejarle heredad a los hijos o al cónyuge. Entonces, pues, si ustedes no dejaron estipulado eso, va a ser el probate, va a ser la corte quien se encargue de darle la herencia según ellos consideren necesario, según ellos consideren que merece cada persona. Entonces, pues, esta sería la segunda parte, la diferencia entre lo que es un trust, un will. Como les menciono, no sucede igual que en Latinoamérica que en Estados Unidos. En Latinoamérica no necesariamente necesitan ir a corte. Si la persona fallece, pasa automáticamente al cónyuge, pasa a los hijos. Aquí no, aquí sí se va a necesitar a menos de que ustedes dejen estipulados. Entonces, si ustedes viven aquí en Estados Unidos, lo que van a hacer es que tienen una propiedad y están creando lo que es un will. El will, recuerden, no les va a evitar ir a probate, no les va a evitar ir a corte, pero sí le va a dar una guía al juez, porque es básicamente
que ustedes estipularon cuál es su voluntad, cuál es su deseo, entonces el juez se puede guiar bajo este while. El while tiene diferencias, obviamente, con lo que es el trust, aparte de que van a tener que ir a probate. Si ustedes tienen hijos, en caso de que los dos padres, los dos tutores fallezcan y los hijos son menores de edad, con ese while ustedes pueden estipular bajo una persona que se haga cargo de sus hijos y que se haga cargo también de sus propiedades, hasta que ustedes consideren que sus hijos tienen una edad suficiente para que ellos se hagan cargo. Por lo general, aquí en Florida, va entre los 18 y los 25 años. Si ustedes no dejan estipulado mediante un while con quién quiere que sus hijos se queden, quién maneje la parte de su patrimonio, y tanto ustedes como sus cónyuges fallecen, el Estado automáticamente se hace cargo de sus hijos. Entonces, pues, supongo que ninguna persona aquí va a querer que el Estado se haga cargo de sus hijos. Si tienen un familiar que tal vez pueda hacerse cargo, pueda responder legalmente por ellos. Entonces, para que no entre en custodia, para que no entre el juez, para que no entre el Estado a hacerse cargo de sus pertenencias, es importante que ustedes lo dejen estipulado mediante lo que es un while, mediante un testamento o un trust. Entonces, la voluntad de que ustedes heredan, qué parte le dejan a sus hijos, qué parte le dejan a sus cónyuges, qué parte van a dejar de la inversión. Si ustedes, por ejemplo, no tienen hijos, no tienen un cónyuge, me imagino que igual van a tener lo que son padres, hermanos. Entonces, la ley funciona aquí en Florida que va a ser dependiendo la parte que el inversionista tiene. Va a ser como tipo paraguas. Quiere decir, si no tiene hijos, si no tiene cónyuge, la propiedad va a pasar a nombre de los padres. Si los padres tampoco están vivos, entonces pasaría lo que son la segunda generación, hermanos, sobrinos, y va hasta la cuarta generación. Pero es un proceso que puede tardar de 3, 5 años y hasta más tiempo. Entonces, para evitar todo esto es que se hace el trust, que se hace el while, para estipular a nombre de quién quedaría cada cosa y qué parte como tal. Entonces, como les venía diciendo, ese paso a paso que ustedes van a necesitar va a ser, primeramente, evitar el FIRT. ¿Qué es el FIRTA? Es un impuesto que se cobra a los inversionistas extranjeros. Aproximadamente es un 15%. Entonces, ese impuesto se puede evitar si ustedes compran una propiedad bajo una figura jurídica, ya sea mediante una LLC, una corporación. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes a tener que pagar ese 15% adicional. El segundo paso que deben tener en mente va a ser realizar el trust. Como les menciono, en el trust ustedes van a dejar estipulados qué parte de su patrimonio, qué parte de su herencia va a cada persona y quién se va a hacer cargos en caso de un while, de sus hijos si son menores de edad y si los cónyuges fallecen, si los dos padres o tutores fallecen. En la tercera parte va a ser la parte fiscal. ¿Qué es la parte fiscal? Es la parte de lo que son los impuestos sucesorales. Cuando hablamos de los impuestos sucesorales, entonces estamos hablando que es un porcentaje que se cobra dependiendo el patrimonio que tengas. Ese porcentaje va a ser igual tanto para inversionistas extranjeros como para inversionistas que residen ya dentro del país. ¿Cuál es la diferencia? Que para las personas que residen aquí en Estados Unidos, existe una serie de créditos fiscales que les va a ayudar a disminuir ese 40%. Para los inversionistas extranjeros, solamente ese impuesto, que esa rebaja que pueden conseguir son $60,000. ¿Cuál es ese 40%? Por ejemplo, si ustedes tienen propiedades y en conjunto sus propiedades suman $1 millón, ustedes fallecen, van a tener que pagar el 40%. Quiere decir $400,000 por la parte sucesoral.
Entonces estoy segura que ninguno de ustedes quieren que su patrimonio por fallecer automáticamente baje un 40%. Si les rebajamos esos 60.000 de crédito fiscal que se ofrece para los extranjeros, serían 340.000 menos para sus familiares. Lo más importante es que este impuesto sucesoral también se puede evitar, pero es importante que ustedes cuenten con el equipo de personas especializadas que conocen del tema, que los ayudan y que los asesoran en un paso a paso para que ustedes puedan hacer la inversión de manera segura, de manera eficaz. Entonces, lo más importante, como les menciono, es que existen maneras que son 100% legales, donde ustedes no van a tener que, o sea, eso no es una evasión de impuestos, simplemente no tienen que pagar ese impuesto, pero eso se hace mediante una estructura legal, mediante una planificación. Entonces, es importante que ustedes sepan planificar su patrimonio, sepan distribuirlo y es importante pues que cuenten con ese equipo de especialistas. Como les dije al principio, nosotros tenemos especialistas no solamente en encontrar una propiedad, también en la parte sucesoral, en la parte de estructura legal de una empresa. Tenemos abogados, administradores de propiedades y también las personas que se encargan de hacer préstamos hipotecarios. Entonces es un equipo en conjunto que, sea cual sea la necesidad que ustedes tengan, nosotros contamos con la persona especialista que los puede ayudar y que los puede asesorar de la mejor manera. Sabemos que en Latinoamérica realmente los inversionistas que vienen aquí les cuesta construir ese patrimonio. Nosotros también somos latinoamericanos, nos ponemos en la posición de ustedes y queremos ayudarlos, queremos asesorarlos de la mejor manera para que ustedes no pierdan su patrimonio, para que sus familiares también puedan estar tranquilos en casos fortuitos y que todas las transacciones sean exitosas. No es solamente comprar una propiedad aquí en Estados Unidos, hay un proceso antes, durante y después que requiere la compañía de asesores inmobiliarios especialistas que les ayuden en ese paso a paso. Entonces, en caso de que, por ejemplo, ustedes hayan creado lo que es la LLC, falleció el único dueño, era solamente una persona que estaba dentro de la LLC, automáticamente esa corporación, esa LLC, va a quedar suspendida. Entonces, al estar suspendida, ya las personas, como no es, digamos, sus familiares no están dentro de la LLC, eso pasaría automáticamente a lo que son las leyes de Florida. Entonces, como les decía, el segundo paso que debemos evitar es que la ley, el gobierno, sea quien decida cómo va su inversión. Si dentro de la LLC ustedes no tenían estipulados quiénes eran beneficiarios, mediante el trust, mediante el WILD, ustedes van a poder hacer esta parte de dirigir el patrimonio a sus familiares. Entonces, como les dije, ya sea hermanos, hijos, cónyuges, padres, sobrinos, se puede dejar estipulado y qué porcentaje. Si ustedes de pronto tienen el 100% de lo que era la LLC, la corporación, pueden dejar un 80% a su cónyuge, un 40% y el restante a sus hijos. Entonces, también pues tengan presente que lo que es la parte del trust no es como una corporación, no es como una empresa que se necesita estar renovando. Ustedes lo pueden hacer por única vez, entonces no tienen que estar pagando una anualidad para que esté fijo. Sin embargo, nosotros pues aconsejamos a nuestros inversionistas que hagan un trust que sea revocable. Existen trusts que son revocables y trusts que son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Si la persona de pronto es joven, sabemos que la vida da muchas vueltas, puede que en unos años tengan un hijo más, entonces quieren incluir ese hijo dentro del testamento, dentro del trust, dentro del WILD, entonces necesitan que ese trust que hicieron inicialmente sea revocable. Ustedes pueden hacerle cambios. Entonces es importante si de pronto también el cónyuge
tuvieron lamentablemente problemas con el cónyuge y desean sacarlo de la parte del trust, entonces esto también les va a permitir hacer ese tipo de cambios. Entonces, en la parte de lo que son los trusts, de lo que son los WILE, realmente son procesos muy económicos. Ustedes pueden conseguir desde los $3,000 este proceso completo, donde ustedes pueden estar tranquilos. Recuerden que si van a corte, automáticamente les van a quitar ese 40% de lo que valga la propiedad, sin contar lo que son los gastos de abogado, el tiempo, 3, 5 años que se van a tardar en que decidan a quién le va a quedar sus pertenencias. Entonces, es mejor pagar $3,000 y no esperar y que cuando ustedes fallezcan tengan que pagar el 40%, 360,000, más los gastos de abogado, los gastos de corte y el tiempo que van a tener que esperar. Entonces, existen diferentes tipos de trust, de WILE. Si ustedes necesitan más información específica a detalle, va a depender de cada inversionista, va a depender de cada perfil financiero. Entonces, para eso necesitaríamos sentarnos directamente con las personas encargadas, uno a uno, hacer una reunión y así ustedes puedan definir bajo qué figura, bajo qué trust o qué WILE les sería más conveniente poner estipulado cómo va a ser la inversión que ustedes van a hacer, a quién le va a quedar el patrimonio y qué cambios se pueden realizar. Entonces tengan en resumen en cuenta que esto es muy importante. Crear el trust, en resumen, lo que vamos a hacer es que si se crea el trust, vamos a evitar 3 cosas. Número 1, vamos a evitar el probate, vamos a evitar ir a corte, vamos a evitar que tus familiares pasen, aparte del duelo, del dolor, tengan que ir y estar peleando con un juez, con un juicio y con un proceso de 3 a 5 años o más tiempo. Número 2, no vamos a dejar que el Estado decida. En el trust ustedes van a dejar estipulado con un WILE a nombre de quién queda su pertenencia, qué porcentaje y si tienen hijos, quiénes se van a hacer cargo de sus hijos. Entonces, si ustedes no dejan esto estipulado, el Estado se va a hacer cargo de esto. Y número 3, con este trust vamos a evitar lo que es el impuesto sucesoral. Pagar ese 40% del patrimonio que ustedes han construido con tanto esfuerzo. Entonces, esto es lo más importante. Espero les haya gustado este webinar. Si ustedes necesitan más información de cómo comprar propiedades aquí en Estados Unidos, cuál es el proceso legal, el proceso financiero, la parte también de préstamos, administradores de propiedades, pueden escanear este código QR que los va a llevar directamente a mi WhatsApp, me pueden escribir. Si necesitan, también lo pueden hacer mediante Facebook, me encuentran como Inversiones de Valor o mediante Instagram como Latinos Invirtiendo. Cada semana vamos a estar compartiendo información de valor, información que les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones informadas y que les va a ayudar a hacer las mejores inversiones. Entonces, nos vemos la próxima semana en nuestro próximo webinar. Gracias por haberse conectado y que tengan muchas bendiciones. Un buen día.